La Sociedad Histórica de la Ciudad de México guardaba en su sótano archivos que se extendían interminablemente hacia la oscuridad, iluminados solo por el delgado haz de luz de la linterna de Ana López. A sus 45 años, Ana había dedicado casi 2 décadas de su vida a preservar las historias olvidadas de la ciudad. Sus colegas a menudo bromeaban diciendo que prefería la compañía de documentos polvorientos a la de personas reales, una descripción que ella nunca se molestaba en negar. «Es hora de cerrar, Ana», llamó Juan, el guardia de seguridad nocturno, su voz resonando en el vasto espacio. «Ya pasó de las 10. Solo termino con la colección de la Escuela Robles», respondió ella, sin levantar la vista de la caja libre de ácido que estaba catalogando. «No tardaré mucho». Juan suspiró audiblemente. «Estaré arriba. Cierra cuando termines». Ana apenas registró su partida. La colección de la Escuela Robles había llegado esa semana, registros olvidados de una institución privada que cerró en 1943. La mayoría era mundana, listas de asistencia, libros contables, correspondencia. Pero al llegar al fondo de la caja, sus dedos rozaron algo diferente, un álbum encuadernado en cuero, con el lomo agrietado por el tiempo. Abriéndolo con cuidado, se encontró con fotografías de clases que comenzaban desde la fundación de la escuela en 1902. Hojeó lentamente, notando la evolución de la moda y las técnicas fotográficas. Cuando llegó a una imagen etiquetada Escuela Robles clase de 1908, algo la hizo pausar. La fotografía mostraba alrededor de 30 niños dispuestos en 3 filas, con 4 adultos de pie detrás de ellos. Composición estándar de la era postrevolucionaria, rostros solemnes, posturas rígidas. Ana tomó su lupa para examinar los detalles más de cerca. Fue entonces cuando los notó. En la fila de atrás, parcialmente ocultos por sombras, estaban 3 niños que parecían diferentes. Mientras los otros estudiantes miraban fijamente al frente con la quietud apropiada de la época, estos 3 aparecían ligeramente borrosos, como si se hubieran movido durante la exposición. Sus ojos parecían mirar no a la cámara sino directamente a Ana. «Qué extraño», murmuró, inclinándose más cerca. Los 3 niños, 2 niñas y un niño, vestían ropa que parecía sutilmente incorrecta para la época. No dramáticamente anacrónica, pero errónea en formas que solo una archivista notaría. El patrón de costura en el cuello del niño, el dobladillo del vestido de una niña, pequeños detalles que se sentían fuera de lugar. Ana tomó nota para investigar el desenfoque por movimiento en la fotografía temprana. Tal vez estos niños simplemente se habían inquietado durante el largo tiempo de exposición. Metió el álbum en su bolso para examinarlo con más detalle en casa, algo que raramente hacía con materiales de archivo, pero que se justificó como curiosidad profesional. Afuera, el frío de noviembre en la Ciudad de México cortaba a través de su abrigo mientras caminaba hacia su auto. Las calles del centro histórico estaban tranquilas, los edificios coloniales erguidos como centinelas contra el cielo nocturno. Ana siempre había encontrado consuelo en la historia tangible de la ciudad, pero esa noche algo se sentía diferente, como si el pasado presionara con más fuerza sobre el presente. El departamento de Ana ocupaba el 3er piso de una casa convertida en vecindad en la colonia Roma. Después de calentar sobras de tacos en el microondas, se sentó en la mesa del comedor con el álbum de fotos. Bajo una mejor iluminación, estudió la fotografía de 1908 con más cuidado. Los 3 niños en la fila de atrás parecían aún más fuera de lugar de lo que había pensado inicialmente. Sus rostros eran más nítidos de lo que deberían ser, dada la tecnología fotográfica de la época. Mientras las facciones de los otros estudiantes estaban algo borrosas por la larga exposición, estos 3 mostraban una nitidez antinatural. Ana abrió su laptop y buscó información sobre la Escuela Robles. Encontró poco más allá de lo que ya sabía. Fundada en 1902 por el industrialista Tomás Robles, cerrada en 1943 por dificultades financieras. Nada inusual. Luego, intentó encontrar registros de la clase específica de 1908. Una hora de búsqueda arrojó un recorte de periódico mencionando un brote de tifoidea que había cobrado varias vidas de estudiantes ese año. El artículo listaba nombres: Isabel Invierno 9 años, Jaime Cobre 11, María Herrera 10. Ana volvió a la fotografía estudiando los rostros de los 3 niños inusuales. En la parte trasera, con tinta desvaída, alguien había escrito los nombres de cada estudiante, fila por fila, de izquierda a derecha. Cuando llegó a la fila de atrás, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los 3 niños que habían captado su atención no estaban listados. «Eso es imposible», susurró. Contó los niños en la fotografía de nuevo. 30. Contó los nombres escritos en la parte trasera. 27.
Ana se frotó los ojos, el cansancio claramente afectando su juicio. Decidió continuar su investigación al día siguiente con ojos frescos. Al cerrar el álbum, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana María. No olvides el almuerzo de cumpleaños de mamá mañana. Al mediodía en el parque, Ana maldijo en voz baja. Lo había olvidado de nuevo. Prometiéndose comprar un regalo por la mañana, se preparó para dormir. Mientras se dormía, su mente se demoraba en esos 3 niños sin nombre, sus ojos pareciendo seguirla hasta sus sueños. Esa noche, Ana soñó con pasillos que nunca había visto, alineados con puertas que se abrían a salones vacíos. Risas infantiles resonaban a lo lejos, pero cada vez que doblaba una esquina, solo encontraba corredores desiertos. El sueño cambió y ella estaba de pie frente al edificio de la Escuela Robles, una estructura que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. 3 niños estaban en la puerta invitándola a entrar. Despertó de golpe, con su alarma sonando. 7:30 am. El sueño se aferraba a su conciencia mientras se duchaba y vestía. Algo en esos 3 niños se sentía significativo, como una conexión histórica que necesitaba desenterrar. Después de un desayuno rápido, Ana hizo un desvío en su camino para encontrarse con su familia. Los archivos de la Ciudad de México abrían a las 9:00 y sabía que el empleado de fin de semana, Carlos, la dejaría entrar temprano. Lo encontró en el mostrador organizando archivos. Buenos días, Ana, un poco temprano para un sábado, ¿no? Necesito verificar algo antes de reunirme con mi familia, respondió dirigiéndose ya hacia la sección de microfichas. ¿Tienes registros de la Escuela Robles aquí? Carlos se encogió de hombros. Podrían estar en la sección de educación. ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, gracias. 1 hora después, Ana había encontrado varios documentos relevantes. La Escuela Robles había sufrido un brote de tifoidea a principios de 1908. 3 estudiantes habían muerto: Isabel Invierno, Jaime Cobre y María Herrera, los mismos nombres del recorte de periódico. Según los registros escolares, los 3 habían fallecido en febrero, 2 meses antes de que la fotografía de la clase se tomara en abril. Ana miró fijamente las fechas, tratando de entender la discrepancia. Si estos niños habían muerto en febrero, no podían estar en la fotografía de abril. Sin embargo, había 30 niños en la imagen con solo 27 nombres registrados. ¿Podrían los 3 niños sin nombre ser los que habían muerto? Pero eso era imposible. Niños muertos no podían posar para fotografías, a menos que... Ana descartó el pensamiento inmediatamente. Ella lidiaba con hechos históricos, no con especulaciones sobrenaturales. Tenía que haber una explicación racional. Tal vez la fotografía estaba mal fechada. Quizás se tomó antes de febrero, y alguien la etiquetó incorrectamente como abril. Mirando su reloj, se dio cuenta de que llegaba tarde al almuerzo de cumpleaños de su madre. Rápidamente fotografió los registros con su teléfono y se fue, su mente aún bullendo con preguntas. Durante el almuerzo en el bullicioso restaurante de Chapultepec, Ana luchó por concentrarse en la conversación de su familia. Su madre notó su distracción. «¿Todo bien, hija? Pareces a kilómetros de distancia». «Solo cosas del trabajo», respondió Ana forzando una sonrisa. Una pregunta de archivo desconcertante. Su hermana María rodó los ojos. «Siempre enterrada en el pasado. Ana, deberías intentar vivir en el presente de vez en cuando». Ana ignoró el comentario. Después de pagar su parte de la cuenta y prometer llamar más a menudo, se dirigió directamente a su departamento, atraída irresistiblemente por la fotografía. Bajo la luz de la tarde la examinó de nuevo, esta vez con una lupa profesional. Los 3 niños sin nombre parecían mirar directamente al espectador, a diferencia de sus compañeros que miraban ligeramente por encima de la cámara, como era común en la fotografía de la época. Sus expresiones tenían una calidad sabedora que la inquietaba. Ana decidió buscar ayuda experta. Contactó al profesor Eduardo Ramírez, un historiador de la fotografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien había colaborado en el pasado. Aunque era sábado, Eduardo accedió a reunirse con ella en su oficina del campus esa tarde. «Fascinante», murmuró estudiando la fotografía con equipo especializado. «El proceso fotográfico usado aquí es consistente con técnicas de 1908, pero hay anomalías». «Los 3 niños en la parte de atrás», quibnó Eduardo. «La calidad de su imagen difiere de los otros. Mira cómo sus contornos son más nítidos, casi como si hubieran sido añadidos después, aunque no veo evidencia de alteración convencional. ¿Podría ser algún tipo de doble exposición? Posible pero improbable dada la tecnología disponible». Luego ajustó sus gafas. «¿De dónde dijiste que venía esto?» «De la colección de la Escuela Robles. 3 estudiantes murieron de tifoidea
antes de que se tomara esta foto, pero no están listados entre los nombres en la parte trasera. Los números no cuadran. La expresión de Eduardo se volvió seria. Ana, he oído historias sobre fotografía post-mortem practicada en algunas escuelas de esa era. Después de la muerte de un estudiante, algunas instituciones creaban fotos memoriales, integrando la imagen del niño fallecido en una nueva foto de clase, como forma de recordarlos. Aunque típicamente esos niños aún serían nombrados. Ana consideró esta explicación. Parecía plausible, aunque algo aún se sentía mal en esos tres rostros, sus miradas directas, su sutil incorrección. Gracias, Eduardo. Eso ayuda. Al salir de la universidad, el cielo de noviembre se oscureció con lluvia acercándose. Ana decidió visitar el lugar donde había estado la escuela Robles. Según su investigación, el edificio había sido demolido en los años 50 y reemplazado por un complejo de apartamentos en la avenida Insurgentes. Parada frente al edificio moderno, Ana sintió una extraña decepción. Había medio esperado encontrar algún remanente de la estructura original, alguna conexión física con la fotografía que había consumido sus pensamientos. La lluvia comenzó a caer mientras se volvía para irse, y corrió de vuelta a su auto. Esa noche, sola en su departamento, Ana extendió su investigación sobre la mesa del comedor. Las muertes por tifoidea, la extraña fotografía, los nombres faltantes. Si la teoría de Eduardo sobre la fotografía post-mortem era correcta, ¿por qué no estaban identificados los niños fallecidos en la parte trasera de la foto? Su laptop sonó con una notificación de correo. Era de Carlos en los archivos de la ciudad. Encontré algo que podría interesarte. Notas del director de la escuela Robles, 1908. Menciona el desafortunado incidente con las fotografías de los niños. Pensé que podría relacionarse con tu investigación. Archivos adjuntos. Ana abrió el adjunto. Páginas escaneadas de un diario personal. La escritura era apretada pero legible. 17 de abril de 1908. El señor Hargrove completó las fotografías de clase hoy. Ocurrió un incidente desafortunado al revelar las imágenes. Afirma haber visto figuras adicionales aparecer en el cuarto oscuro. 3 niños que no recuerda haber fotografiado. Le aseguré que era solo un truco de luz o doble exposición. Las impresiones finales no muestran nada inusual, aunque Hargrove permanece perturbado. Le he instruido entregar las fotografías como se acordó y no hablar más del asunto. Ana leyó el pasaje 2 veces, su pulso acelerándose. El fotógrafo había visto algo inusual durante el revelado, algo que el director había descartado. Sin embargo, la impresión final supuestamente no mostraba nada inusual, lo que contradecía lo que Ana podía ver claramente en la fotografía frente a ella, a menos que volteó la página del álbum para mirar las fotografías de clases subsiguientes. La foto de clase de 1909 no mostraba signo de los 3 niños extraños, ni la de 1910 o 1911, pero al llegar a 1912, su aliento se cortó. Allí estaban de nuevo. Los mismos 3 niños, sin cambios, de pie en la fila de atrás. 4 años después deberían haber envejecido, graduado, seguido adelante. Sin embargo, aparecían idénticos. Mismas ropas, misma posición, mismas miradas penetrantes. Ana hojeó las fotografías restantes con manos temblorosas. Los 3 niños aparecían cada 4 años. 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940. Siempre iguales, nunca envejeciendo, nunca nombrados. El patrón era innegable e imposible. La mente racional de Ana luchaba por dar sentido a lo que veía. Estos no podían ser los mismos niños a lo largo de 32 años. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a sus ojos. Mientras miraba la fotografía final de 1940, algo cambió. Por un breve momento, podría haber jurado que una de las niñas, la del vestido con dobladillo incorrecto, giró ligeramente la cabeza para mirar directamente a Ana. Ana se apartó bruscamente del álbum, su corazón latiendo fuerte. Estaba demasiado cansada, su imaginación desbocada. Necesitaba dormir. Mañana abordaría este misterio con ojos frescos y una cabeza más clara. Mientras se preparaba para dormir, Ana no podía sacudirse la sensación de ser observada. El departamento parecía inusualmente silencioso, los sonidos habituales de la ciudad amortiguados como si se oyeran a través de agua. Verificó las cerraduras 2 veces antes de meterse bajo las sábanas. En la oscuridad, la mente de Ana volvió a los nombres de los 3 estudiantes que habían muerto: Isabel Invierno, Jaime Cobre, María Herrera, 2 niñas y un niño, justo como los 3 niños sin nombre en las fotografías. El sueño llegó de manera intermitente, y con él sueños de pasillos y salones vacíos, de voces infantiles llamando su nombre desde detrás de puertas cerradas.
Esta vez, cuando los 3 niños aparecieron, Ana pudo ver sus rostros claramente. Estaban sonriendo, pero sus ojos permanecían fríos y vacíos mientras la invitaban a avanzar. «Ven», susurraron al unísono. «Ven, mira». El domingo por la mañana amaneció gris y lúgubre, coincidiendo con el humor de Ana después de una noche de sueño interrumpido. Preparó café fuerte y volvió a la mesa del comedor donde el álbum de la escuela Robles yacía abierto en la fotografía de 1940. A la luz del día, la imagen parecía normal de nuevo. No había figuras moviéndose, solo los mismos 3 niños anacrónicos de pie en silencio en la fila de atrás. Ana decidió acercarse al misterio metódicamente, como lo haría con cualquier investigación histórica. Creó una línea de tiempo de la escuela Robles, notando el brote de tifoidea y las apariciones subsiguientes de los 3 niños en las fotografías. Luego, compiló lo que sabía sobre Isabel Invierno, Jaime Cobre y María Herrera, los estudiantes que habían muerto. La información era escasa. Los registros de defunciones de la ciudad confirmaban que habían muerto dentro de días uno del otro en febrero de 1908. Un breve obituario en el Viento periódico mencionaba que los 3 eran internos en la escuela sin familia local. Sus cuerpos habían sido enterrados en el pequeño cementerio de la escuela, que había sido reubicado cuando el edificio fue demolido en los años 50. Ana pausó, considerando esta nueva información. ¿Dónde habían sido movidos los restos? Buscó en línea y descubrió que las tumbas del cementerio de la escuela Robles habían sido transferidas al Panteón Civil de Dolores, uno de los cementerios históricos de la Ciudad de México. A pesar de la lluvia, Ana decidió visitar. Necesitaba algo tangible, algo real para conectar con estos niños cuyas imágenes la habían perturbado tanto. Tal vez ver sus tumbas le proporcionaría cierre, permitiéndole devolver el álbum a los archivos y seguir adelante. El Panteón Civil de Dolores se extendía por acres de terrenos paisajísticos con vista al lago de Chapultepec. El edificio de administración estaba abierto, y Ana preguntó sobre las reubicaciones de la escuela Robles. «Eso estaría en la sección este, lotes 220 a 238», le informó el anciano atendiente después de consultar registros antiguos. «No muchos visitantes a esos. Son en su mayoría niños, pobrecitos». Ana le agradeció, y se aventuró bajo la lluvia, siguiendo los caminos sinuosos hasta la sección este. Las tumbas eran modestas, piedras simples con nombres, fechas y la inscripción «Escuela Robles» debajo de cada una. Las encontró fácilmente. Isabel Invierno, 1899-1908. Jaime Cobre, 1897-1908. María Herrera, 1898-1908. Todas las piedras estaban erosionadas pero legibles, arregladas una al lado de la otra, como si los niños siguieran siendo compañeros incluso en la muerte. Mientras Ana estaba frente a las tumbas, una peculiar sensación la invadió. No era grief ni miedo, sino un profundo sentido de ser notada. El cementerio estaba vacío, pero se sentía observada, reconocida. Tembló, atribuyendo la sensación al frío de la lluvia y a su propia imaginación sobrecargada. «Disculpe», llamó una voz detrás de ella. «¿Es usted familia?» Ana se volvió para encontrar a un anciano bajo un paraguas negro, mirándola con curiosidad. «No», respondió. «Soy archivista. Encontré a estos niños en algunas fotografías antiguas y quería aprender más sobre ellos». El hombre asintió. «Interesante. Yo mismo soy un poco historiador local. Estos pobres niños murieron en el brote de tifoidea del 08. Negocio trágico. ¿Conocía la escuela Robles? Solo por reputación. Cerró antes de mi tiempo, aunque mi abuelo asistió a principios de los 1900 y solía contar historias». Se detuvo mirando las tumbas. «¿Qué tipo de historias?», preguntó Ana, su interés avivado. El hombre dudó. «Historias de fantasmas principalmente. Imaginación infantil». Afirmaba que la escuela estaba embrujada por 3 estudiantes que murieron allí. Decía que aparecían en fotografías de clase, aunque nadie podía verlos hasta que las fotos se revelaban. Rió. Las fantasías de niños de escuela. Ana sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la lluvia. ¿Mencionó algo más sobre estos supuestos fantasmas? Solo que estaban buscando a alguien, un testigo lo llamaba, alguien para ver lo que les pasó. El hombre se encogió de hombros. «Como dije, cuentos de niños». Charlaron unos minutos más, pero el hombre tenía poco más que ofrecer. Mientras se alejaba, Ana volvió a las tumbas, su mente acelerada. La historia del viejo se alineaba demasiado con lo que había descubierto para ser mera coincidencia. Mirando las piedras simples, Ana susurró: «¿Qué están tratando de mostrarme?». Solo la lluvia respondió, golpeteando contra hojas y piedra. De vuelta en su departamento, Ana colgó su abrigo mojado y preparó té para calentarse. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano. Estaban buscando a alguien, un testigo,
Sí, y era un enorme sí. Los 3 niños en las fotografías eran de alguna manera los espíritus de Isabel, Jaime y María. ¿Qué querían que se presenciara? ¿Qué les había pasado? La explicación de la tifoidea había parecido directa. Pero ahora Ana se preguntaba si había más en la historia. Volvió a su laptop, buscando cualquier información adicional sobre el brote de 1908 en la Escuela Robles. Una revista médica de la época mencionaba el incidente brevemente, notando que la infección se había rastreado hasta agua contaminada de un pozo en los terrenos de la escuela. El pozo había sido sellado posteriormente. Lo que captó la atención de Ana, sin embargo, fue una línea cerca del final del artículo. La progresión rápida de síntomas en las 3 víctimas sugiere una cepa inusualmente virulenta o potencialmente exposición a una fuente concentrada de infección. Algo en esa frase le molestaba. Ana no era experta en medicina, pero sabía lo suficiente sobre epidemias históricas para reconocer cuando algo sonaba atípico. Si los 3 niños habían sido expuestos específicamente a una fuente concentrada, ¿podría eso indicar algo más que contaminación accidental? Necesitaba más información. La sociedad histórica estaría cerrada hasta el lunes, pero había un recurso que podía acceder inmediatamente: el álbum de fotografías mismo. Ana examinó cada aparición de los 3 niños con más cuidado, buscando detalles que podría haber pasado por alto. En la fotografía de 1908, estaban juntos en la parte de atrás. En 1912, se habían separado ligeramente, pero permanecían en la fila de atrás. Para 1916, se habían separado más, con María a la izquierda, Isabel en el centro y Jaime a la derecha. En 1920, Ana notó algo que había overlooked. Jaime parecía apuntar hacia abajo, su mano posicionada a su lado, pero su dedo índice extendido hacia el piso. En 1924, la cabeza de Isabel estaba ligeramente inclinada, su mirada dirigida hacia el lado derecho del marco en lugar de a la cámara. Ana comenzó a dibujar las posiciones y gestos, tratando de discernir un patrón. ¿Estaban intentando comunicar algo a través de estos cambios sutiles? Si era así, no podía descifrar el mensaje. Frustrada, decidió investigar el diseño de la escuela. Tal vez las posiciones de los niños correspondieran a algo físico del edificio. Los archivos de la Sociedad Histórica podrían contener planos arquitectónicos, pero tendría que esperar hasta mañana para verificar. Mientras caía la tarde, Ana ordenó comida a domicilio y continuó trabajando. Creó una hoja de cálculo detallada rastreando cada aparición de los 3 niños, notando sus posiciones, expresiones y cualquier anomalía. El ejercicio se sentía productivo, manteniendo su mente analítica comprometida y el creciente malestar a raya. Alrededor de la medianoche, el agotamiento finalmente la venció. Mientras se preparaba para dormir, Ana colocó el álbum en su mesita de noche, no del todo lista para dejarlo fuera de su vista. Se durmió rápidamente, sus sueños una vez más llenos de pasillos y salones, con 3 niños siempre adelante, guiándola más profundo en un edificio desconocido. Esta vez la llevaron a una puerta que no había visto antes. Se abrió a una escalera descendiendo a la oscuridad. «Abajo», susurraron los niños. «Abajo, abajo». Ana despertó el lunes por la mañana con el sueño aún vívido en su mente. Los niños habían estado tratando de mostrarle algo debajo de la escuela, algo en el sótano o los cimientos. Se duchó y vistió rápidamente, ansiosa por llegar a la Sociedad Histórica y continuar su investigación. El personal de la mañana la saludó con sorpresa al llegar en el momento en que abrían las puertas. «Inicio temprano, Ana», comentó Rosa, la recepcionista del mostrador. «Proyecto de investigación», respondió Ana vagamente, ya dirigiéndose a los archivos. Pasó la mañana cazando planos arquitectónicos de la Escuela Robles. Eventualmente, los encontró en una colección de documentos de planificación urbana, planos detallados de 1900, con modificaciones subsiguientes notadas hasta 1940. El edificio original había sido una estructura de 3 pisos, con un pequeño sótano, usado principalmente para almacenamiento y alojar la caldera. Una adición en 1915 había expandido el sótano significativamente, convirtiendo parte en un laboratorio de ciencias. Lo más interesante, los planos mostraban un pozo ubicado en lo que habría sido la esquina noreste del sótano, el mismo pozo sellado después del brote de tifoidea. Ana estudió las modificaciones posteriores con cuidado. En 1917, el área alrededor del pozo sellado había sido tapiada completamente, creando una pequeña habitación inaccesible en la esquina del sótano. No se daba razón para esta alteración. Las piezas comenzaban a conectarse. Los 3 niños que murieron habían sido envenenados por agua del pozo. Sus apariciones en fotografías comenzaron a apuntar hacia el sótano
después de que el área del pozo fuera sellada. Querían que alguien mirara allí para presenciar algo sobre sus muertes. ¿Pero qué? ¿Y por qué esperar por Ana más de un siglo después? Necesitaba ver el lugar por sí misma. La escuela Robles se había ido, pero los cimientos podrían aún existir debajo del edificio de apartamentos que lo reemplazó. Era un tiro largo, pero Ana tenía que intentarlo. Saliendo de la Sociedad Histórica, condujo de vuelta a la avenida Insurgentes. El edificio de apartamentos era anodino, una estructura de ladrillo de 4 pisos construida en los años 50. Ana se acercó a la entrada principal, aún insegura de cómo ganaría acceso al sótano. La fortuna la favoreció cuando notó a un trabajador de mantenimiento descargando suministros de una camioneta. «Disculpe», llamó, «estoy investigando la historia de este sitio para la Sociedad Histórica de la Ciudad de México. ¿Sería posible ver el sótano? Creo que podría contener elementos de los cimientos originales». El trabajador pareció escéptico. «Tendría que hablar con la gerencia, pero están cerrados hoy. Vuelva mañana». Ana asintió, decepcionada pero no desanimada. Mientras el trabajador llevaba cajas hacia una entrada lateral, ella lo siguió casualmente. ¿Este edificio se construyó sobre los cimientos originales?, preguntó. He visto casos donde cimientos más viejos se incorporan a estructuras nuevas para ahorrar costos. El trabajador pausó. Sí, de hecho hay una sección del sótano que es diferente, piedra más antigua. La gerencia la mantiene cerrada por preocupaciones estructurales. ¿La esquina noreste?, preguntó Ana tratando de mantener su voz neutral. El trabajador le dio una mirada curiosa. ¿Cómo lo sabe? Registros históricos. ¿Le importaría mostrármela? ¿Realmente ayudaría a mi investigación? Dudó. Luego se encogió de hombros. Supongo que no hace daño. Sígame, pero tendremos que ser rápidos. Ana lo siguió a través de la entrada lateral y por un pasillo utilitario hasta un elevador de servicio. Descendieron al sótano, un espacio amplio dividido en áreas de almacenamiento, salas de utilidades y una gran lavandería. El trabajador la llevó más allá de estas hasta una esquina lejana, donde una sección de pared más antigua era visible, construida de piedra en lugar de materiales modernos. Eso es de la estructura original, explicó. Y por aquí, la llevó a una puerta pesada asegurada con un candado y un cerrojo. Esta es el área sellada que mencioné. No puedo abrirla, sin embargo. La gerencia guarda las llaves y está estrictamente prohibida. Ana examinó la puerta. Era más nueva que las paredes de piedra, pero aún de décadas. Una pequeña placa junto a ella decía simplemente, «Peligro, no entrar, riesgo estructural». ¿Alguien ha entrado recientemente?, preguntó. «No que yo sepa. Ha estado cerrada desde que trabajo aquí». Miró su reloj. «Necesito volver al trabajo. Debería salir por donde entramos». Ana le agradeció y se dejó escoltar de vuelta a la entrada. Mientras se separaban, preguntó una pregunta final. ¿Ha oído alguna historia sobre este edificio siendo embrujado, específicamente por niños? La expresión del trabajador cambió sutilmente. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad. Sitios históricos a menudo acumulan tales cuentos. Pareció debatir internamente antes de responder. Algunos residentes afirman haber visto niños en los pasillos, niños que no viven aquí y a veces en el sótano. Sacudió la cabeza. De todos modos, son solo historias que la gente cuenta. Edificios viejos hacen ruidos. Ana asintió, le agradeció de nuevo y se fue. Afuera, se sentó en su auto contemplando su próximo movimiento. La habitación sellada en la esquina noreste tenía que ser significativa. Correspondía a la ubicación del pozo y al área que los niños en las fotografías parecían indicar. Necesitaba entrar en esa habitación. ¿Pero cómo? Entrar a la fuerza no era una opción. No solo era ilegal, sino que no tenía herramientas para remover candados pesados. Tendría que encontrar otro enfoque. Volviendo a su departamento, Ana reanudó su investigación. Buscó artículos de noticias sobre el edificio de apartamentos, preguntándose si alguna renovación o reparación había requerido abrir la habitación sellada. Nada relevante apareció. Luego, investigó la historia de propiedad del edificio, esperando identificar la compañía de gerencia actual. Después de varias búsquedas, descubrió que era propiedad de Robles Holdings S.A., una subsidiaria de Inversiones Robles. El nombre la detuvo en seco. Robles. ¿Podría haber una conexión con la escuela original? Cavando más profundo, reveló que Inversiones Robles había sido fundada en 1945 por Tomás Robles Jr., hijo del fundador de la escuela. La compañía había permanecido en manos familiares por generaciones. El CEO actual era Ricardo Robles, un descendiente directo. Ana miró su pantalla, procesando esta información. La familia Robles había mantenido control sobre la propiedad incluso después de que la escuela cerrara. Habían sellado el área alrededor del pozo y luego construido un nuevo edificio
mientras preservaban y aseguraban esa sección particular de los cimientos. Estaban ocultando algo, y los 3 niños, Isabel, Jaime y María, habían estado intentando revelarlo por más de un siglo. Ana tomó su teléfono y marcó el número listado para Robles Holdings S.A. Después de varias transferencias, llegó a una recepcionista. Estoy investigando la historia de la Escuela Robles para la Sociedad Histórica de la Ciudad de México, explicó Ana. La media mentira salió fácilmente. Entiendo que su compañía administra el edificio de apartamentos que ahora está en ese sitio. ¿Sería posible arreglar acceso al área del sótano que contiene los cimientos originales? Me temo que no será posible, respondió la recepcionista suavemente. Esa sección es estructuralmente inestable y cerrada a todo personal. Quizás podría hablar con alguien de la familia Robles, dado su conexión histórica con la propiedad. Lo siento, pero los Robles no se involucran en la gerencia diaria de propiedades. Puedo tomar su información de contacto si desea enviar una solicitud formal, pero debo advertirle que tales solicitudes raramente se aprueban. Ana proporcionó sus detalles sin mucha esperanza. Como esperado, recibió un correo dentro de la hora cortésmente pero firmemente negando su solicitud, citando preocupaciones de seguridad y responsabilidad. Necesitaría otro enfoque. Volviendo a los registros históricos, Ana buscó información sobre Tomás Robles Sr., el fundador de la escuela, y su hijo. Artículos de la época describían al Robles mayor como un industrialista estricto que estableció la escuela para proporcionar educación moral adecuada a los hijos de la élite de la Ciudad de México. Su hijo Tomás Jr. había asistido a la escuela antes de tomar su gerencia en 1930. Interesantemente, había sido estudiante allí en 1908, el año de las muertes por tifoidea. Habría conocido a Isabel, Jaime y María. Ana encontró una fotografía digitalizada de la clase graduada de 1908. Tomás Robles Jr. era fácilmente identificable en la fila delantera, un niño solemne de unos 12 años, vestido más formalmente que sus compañeros. Ana escrutó su expresión, tratando de leer algo en su joven rostro, pero encontró solo el estoicismo típico de la época. Mientras continuaba su investigación hasta la noche, Ana descubrió que Tomás Jr. había implementado cambios significativos después de tomar control de la escuela. El programa de internado fue eliminado. El currículo de ciencias fue reformado, removiendo ciertos componentes de química. Lo más revelador, había ordenado el cierre permanente del laboratorio del sótano en 1931, transfiriendo todas las actividades de ciencias a un ala recién construida. Estos cambios tras la muerte de su padre sugerían que Tomás Jr. había estado corrigiendo algo, abordando problemas que le preocupaban. ¿Pero qué? El teléfono de Ana sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Un número desconocido. Señorita López, soy Eduardo Rivera. Entiendo que ha estado indagando sobre la propiedad antigua de la Escuela Robles. Sí, eso es correcto, respondió Ana con cautela. ¿Con quién hablo exactamente? Soy el consejero general de Inversiones Robles. Quería seguir personalmente su solicitud. La compañía toma sus obligaciones históricas seriamente, pero simplemente no podemos permitir acceso a esa porción del sótano. Es un riesgo que no estamos preparados para asumir. Ana eligió sus palabras con cuidado. Entiendo la preocupación, señor Rivera, pero he encontrado algunas conexiones históricas interesantes respecto a 3 estudiantes que murieron allí en 1908, conexiones que parecen involucrar el pozo sellado en la esquina noreste del sótano. Una pausa. Señorita López, no estoy seguro de lo que implica, pero el brote de tifoidea fue investigado a fondo en su momento. Fue un accidente trágico, nada más. Entonces, ¿por qué sellar esa sección del sótano tan completamente? ¿Por qué mantener un control tan estricto sobre la propiedad por generaciones? Otra pausa más larga. Veo que ha hecho su tarea. Déjeme ser franco, señorita López. La familia Robles ha preservado ese sitio por respeto a la tragedia que ocurrió allí. Abrirlo no serviría a propósito alguno más que curiosidad mórbida. Le aconsejo fuertemente dirigir sus intereses históricos a otro lado. La amenaza era sutil pero inconfundible. Gracias por su tiempo, señor Rivera, respondió Ana con calma. Consideraré su consejo. Después de colgar, Ana se quedó inmóvil procesando la conversación. La llamada de Rivera había confirmado sus sospechas. Había algo sobre esas muertes que la familia Robles quería mantener oculto. Algo digno de proteger por más de un siglo. Mientras caía la noche, Ana volvió al álbum de fotografías. Los 3 niños la miraban desde el otro lado del tiempo, sus expresiones pareciendo más urgentes ahora, más suplicantes.
En la oscuridad de su departamento, Ana tomó una decisión. Encontraría una forma de entrar en esa habitación sellada con o sin permiso. Los muertos habían esperado lo suficiente para ser escuchados. El martes por la mañana encontró a Ana de vuelta en la Sociedad Histórica, pero su enfoque había cambiado. En lugar de investigar la escuela Robles directamente, comenzó a indagar en Tomás Robles Sr. y sus prácticas comerciales. Si había algo sospechoso sobre las muertes de esos 3 niños, quizás el motivo yacía en la historia personal del fundador. Horas de investigación arrojaron patrones interesantes. Robles había hecho su fortuna en manufactura química, específicamente tintes y compuestos industriales. Sus fábricas habían sido citadas múltiples veces por violaciones de seguridad y disposición impropia de desechos. Notable, una planta en Toluca había sido cerrada en 1905, después de que varios trabajadores murieran por exposición a agua contaminada. Ana pausó, la conexión repentinamente obvia. Agua contaminada justo como el pozo en la escuela. Cavando más profundo, descubrió que Robles mantenía un laboratorio privado en la escuela, ostensiblemente para propósitos educativos. Según registros de gastos, químicos inusuales eran entregados regularmente allí, compuestos más adecuados para aplicaciones industriales que demostraciones de salón. La imagen se aclaraba. Robles había estado conducting experimentos químicos ilegales en el sótano de la escuela, probablemente probando procesos industriales lejos de la supervisión regulatoria. ¿Habían los 3 estudiantes internos descubierto esto? ¿Habían sido silenciados? Ana necesitaba más evidencia antes de estar segura. Volvió a los registros de defunciones de Isabel, Jaime y María, esta vez solicitando los informes médicos detallados. La causa de muerte para los 3 era listada como fiebre tifoidea, pero el médico examinador había notado presentación inusual de síntomas y progresión acelerada. Había recomendado investigación adicional, pero no aparecía seguimiento en los registros. Luego, Ana buscó información sobre el pozo mismo. Documentos de construcción mostraban que había sido cavado cuando se construyó la escuela, proporcionando agua específicamente para el laboratorio del sótano. Un pozo separado abastecía el resto del edificio. Esta separación tenía poco sentido práctico, a menos que Robles quisiera asegurar que solo cierto agua se usara para sus experimentos, o que la contaminación se contuviera a víctimas específicas. Para la tarde, Ana había ensamblado suficiente evidencia circunstancial para formar una hipótesis. Tomás Robles Sr. había estado conducting experimentos químicos ilegales en el sótano de la escuela. De alguna manera Isabel, Jaime y María habían descubierto esta actividad. Ya sea accidental o deliberadamente, habían sido envenenados usando el suministro de agua del laboratorio. La explicación de la tifoidea había proporcionado cobertura conveniente. Thomas Jr., que era estudiante en ese momento, podría haber sabido lo que su padre hizo. Años después, cuando tomó control, implementó cambios para asegurar que nadie más pudiera acceder a la evidencia, sellando el laboratorio del sótano permanentemente. La historia tenía sentido, pero Ana aún necesitaba prueba, y esa prueba probablemente permanecía en la habitación sellada debajo del edificio de apartamentos. Al salir de la Sociedad Histórica, el teléfono de Ana sonó de nuevo. Eduardo Rivera, señorita López, me han informado que continúa investigando el incidente de la escuela Robles. Pensé que había dejado clara la posición de la compañía ayer. Lo hizo, respondió Ana, pero como historiadora tengo una obligación de perseguir la verdad. La verdad, repitió Rivera plano. ¿Y qué verdad cree que está descubriendo? Que 3 niños fueron asesinados para proteger las operaciones químicas ilegales de Tomás Robles, y su familia lo ha estado encubriendo desde entonces. El silencio se extendió por la línea. Cuando Rivera habló de nuevo, su voz había perdido su pulido profesional. Esa es una acusación seria, señorita López, una que podría considerarse difamatoria. Le sugiero fuertemente reconsiderar esta línea de indagación. ¿O qué? Desafió Ana, su paciencia agotada. Las reputaciones históricas no son las únicas que pueden dañarse. Buen día, señorita López. La llamada terminó. Ana se quedó en la acera, corazón latiendo. La amenaza había sido explícita esta vez. Debería estar asustada y parte de ella lo estaba, pero sobre todo sentía ira. 3 niños habían muerto muertes horribles, sus asesinos nunca responsabilizados. Y ahora, más de un siglo después, sus descendientes aún trabajaban para silenciar la verdad. Ana consideró ir a la policía, pero rápidamente descartó la idea. No tenía evidencia concreta, solo investigación histórica y teorías, y la familia Robles claramente tenía influencia. No, necesitaría encontrar prueba ella misma. Esa noche, Ana revisó meticulosamente todo lo que había aprendido, buscando cualquier avenida que pudiera concederle acceso a la habitación sellada.
Alrededor de la medianoche, un detalle de su investigación anterior resurgió. El trabajador de mantenimiento había mencionado que la gerencia guardaba las llaves, pero ¿quién específicamente tenía acceso? El superintendente del edificio, el gerente de propiedad. Una búsqueda rápida en el sitio web de los apartamentos insurgentes proporcionó un nombre: Miguel Domínguez, superintendente del edificio. Con más cavado, Ana encontró su perfil en LinkedIn, que mencionaba que había trabajado allí por más de 15 años. 15 años manteniendo un edificio mientras se le decía nunca entrar en una habitación particular. Seguramente eso despertaría curiosidad. Ana formuló un plan. Acercaría a Domínguez directamente lejos del edificio y apelaría a esa curiosidad. Era riesgoso. Podría reportarla a la gerencia inmediatamente, pero se le acababan las opciones. A la mañana siguiente, Ana se posicionó en una cafetería al otro lado del edificio de apartamentos, observando la entrada. Alrededor de las 9:30 am, un hombre de mediana edad en ropa de trabajo emergió y se dirigió por la calle. Ana consultó la foto de LinkedIn para confirmar su identidad, luego lo siguió a distancia. Domínguez se detuvo en un deli varias cuadras lejos. Después de que ordenó y se sentó en una mesa pequeña junto a la ventana, Ana se acercó. «Señor Domínguez, soy Ana López de la Sociedad Histórica de la Ciudad de México», presentó su ID de trabajo. «¿Podría hablar con usted un momento sobre los apartamentos insurgentes, específicamente los cimientos originales en el sótano?» Domínguez la miró con sorpresa y sospecha. «¿Cómo sabe mi nombre? Su posición está listada en el sitio web del edificio». «He estado investigando la historia de la escuela Robles que anteriormente ocupaba ese sitio. Mire, ya le dije a su colega ayer, esa área está prohibida». «Ese no era mi colega», explicó Ana. «Trabajo independientemente y creo que hay algo importante en esa habitación sellada. Algo relacionado con las muertes de 3 niños en 1908. La expresión de Domínguez cambió. «¿Quiere decir los niños fantasma?» Ana se inclinó hacia adelante. «¿Ha oído de ellos? Solo historias de inquilinos a lo largo de los años. Avistamientos de 3 niños en ropas anticuadas. El personal de mantenimiento se niega a trabajar solo en el sótano». Se encogió de hombros. «Nunca lo creí yo mismo, pero, instó Ana. Domínguez bajó la voz. «Hace unos 10 años tuvimos una tubería reventada cerca de esa área sellada. Agua se filtraba bajo la puerta. Llamé a la gerencia para solicitar permiso para abrirla, evaluar el daño. Enviaron un equipo especializado en su lugar. Tipos en trajes hazmat no dejaron que ninguno de nosotros se acercara mientras trabajaban. Trajes hazmat por una fuga de agua. Exacto. Afirmaron que era por asbesto, pero he lidiado con remoción de asbesto antes. Esto era diferente». Dudó. «Pasaron 3 días allí, removieron varios contenedores de material, me hicieron firmar un NDA después». Ana sintió un escalofrío. ¿Estaban removiendo evidencia de qué? Creo que Tomás Robles estaba conducting experimentos químicos ilegales en ese sótano. Los 3 niños que supuestamente murieron de tifoidea, en realidad descubrieron sus actividades y fueron envenenados. La familia Robles lo ha estado encubriendo desde entonces». Domínguez la miró. Eso es loco». «¿Lo es? ¿Por qué más sellarían esa habitación por más de un siglo? ¿Por qué enviar equipos hazmat por una simple fuga de agua?» Pareció considerar esto. Incluso si tiene razón, ¿qué importa ahora? Todos los involucrados están muertos hace mucho. Esos 3 niños han estado tratando de contar su historia por generaciones. Respondió Ana, sorprendida por su propia convicción. Merecen justicia, aunque sea solo la justicia de la verdad. Domínguez quedó en silencio por un largo momento. «No puedo dejarla entrar en esa habitación. Perdería mi trabajo. Entiendo, pero ¿puede al menos decirme lo que sabe sobre ella? El diseño, lo que ha oído del equipo hazmat». Suspiró. «No es mucho. La habitación es de unos 5 por 6 metros. Paredes de piedra, piso de tierra en algunas áreas. Hay un pozo viejo en la esquina, tapado con concreto ahora, y hay una segunda puerta dentro llevando a lo que fue otra habitación, pero ha sido tapiada». ¿Tapiada? Eso no estaba en los planos originales. Se hizo después, aparentemente. Uno de los tipos hazmat mencionó encontrar documentación detrás de una piedra suelta, papeles sellados en algún tipo de contenedor metálico. Eso es lo que más les interesaba. La mente de Ana corrió. Documentación. Quizás los registros de Robles de sus experimentos o evidencia de lo que realmente pasó a esos niños. ¿Hay alguna forma de acceder a esa habitación tapiada sin pasar por el área sellada?, preguntó. Domínguez sacudió la cabeza. «No que yo sepa. Toda la esquina noreste está aislada». Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Domínguez sonando. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Es el gerente de propiedad. Necesito tomar esto». Se alejó, hablando en tonos bajos. Cuando volvió, su expresión se había endurecido. Eso fue extraño. «Pregunta si he sido approached por alguien de la sociedad histórica».
Dice que hay una preocupación de seguridad. Ana sintió un pico de alarma. ¿Qué le dijo? Que no había visto a nadie. Miró su reloj. Pero necesito volver ahora, y usted probablemente debería mantenerse alejada del edificio. ¿La están vigilando? Ana le agradeció y se fue rápidamente, su mente bullendo. Rivera debía haber alertado a la gerencia de propiedad para estar en guardia. Sus opciones para acceder a la habitación sellada se reducían. Mientras caminaba de vuelta a su auto, el teléfono de Ana sonó con una notificación de correo. Era de Eduardo Ramírez, el historiador de fotografía que había consultado. Ana, he estado pensando en esa fotografía de la escuela Robles. Hay una técnica que podría revelar más detalles. Imagen multispectral. A veces puede mostrar elementos no visibles a simple vista, especialmente en fotos antiguas. Tengo el equipo en mi lab si estás interesada. Ana respondió inmediatamente, arreglando encontrarse con Eduardo esa tarde. Mientras aún necesitaba evidencia física de la habitación sellada, quizás las fotografías mismas contenían pistas que había pasado por alto. En la Universidad Nacional, Eduardo la llevó a su laboratorio, una habitación oscurecida llena de equipo especializado. Colocó cuidadosamente la fotografía de 1908 bajo un sistema de cámara complejo. Esto capturará la imagen a través de múltiples longitudes de onda, explicó. A veces detalles que han desvaído o nunca fueron fully visibles pueden mejorarse. El proceso tomó casi una hora, con Eduardo ajustando configuraciones y examinando resultados en un monitor de computadora. Finalmente la llamó. «Mira esto», dijo apuntando a una sección mejorada de la imagen. «Hay algo escrito en la pared detrás de estos 3 niños. No era visible en el original, pero bajo infrarrojo es apenas detectable». Ana miró la pantalla. Marcas tenues se veían en la pared detrás de Isabel, Jaime y María, lo que parecía letras rayadas o pintadas en la superficie. Eduardo manipuló la imagen, aumentando contraste y afilando detalles. Lentamente las marcas se resolvieron en palabras, debajo del pozo. Ana miró fijamente, su pulso acelerándose. Puedes verificar las otras fotografías, las de años posteriores. Eduardo repitió el proceso con la imagen de 1912, luego 1916 y 1920. Cada una reveló más palabras previamente invisibles. 1912, papeles en pared. 1916, esquina norte. 1920, él sabía. Han estado tratando de decirnos dónde mirar, susurró Ana, todo este tiempo. La fotografía de 1924 reveló otro mensaje. Junior ayudó. Y la de 1928 nos vio morir. Las sospechas de Ana se solidificaron en certeza. Tomás Robles Jr., el hijo del fundador, había estado involucrado en las muertes. Había presenciado lo que les pasó a esos 3 niños y participado en el encubrimiento después. Las fotografías finales revelaron los mensajes más perturbadores. 1932, no tifoidea. 36, nos envenenaron. 40 por lo que vimos. Ana se recostó, aturdida por la revelación. Los niños habían estado documentando su propio asesinato por más de un siglo, ocultando mensajes a simple vista, esperando que alguien los viera verdaderamente. Esto es extraordinario, murmuró Eduardo. Estos mensajes no pudieron haber estado físicamente presentes cuando se tomaron las fotografías. Nadie más los notó en todo este tiempo. Es como si los niños mismos los añadieran después. Ana terminó, imprimiendo su verdad en las imágenes físicas. Eduardo pareció incómodo, pero asintió. Soy un científico, no dado a explicaciones sobrenaturales, pero no puedo explicarlo de otra forma. Necesito copias de estas imágenes mejoradas, dijo Ana. Todas. Armada con las fotografías mejoradas, Ana volvió a su departamento para reconsiderar su enfoque. Los mensajes confirmaban su teoría sobre asesinato y encubrimiento, pero aún necesitaba evidencia tangible de la habitación sellada, específicamente cualquier documento oculto en la pared de la esquina norte. Mientras contemplaba su próximo movimiento, el teléfono de Ana sonó. Número desconocido. Señorita López, soy Miguel Domínguez. Necesitamos hablar, pero no por teléfono. ¿Puede encontrarse conmigo en el Parque Chapultepec cerca del Puente del Castillo en 1 hora? Sí, respondió Ana sorprendida. ¿Todo bien? Solo encuéntreme allí. Colgó. Ana llegó al lugar designado temprano, estacionando en el lote casi vacío junto al puente. La tarde de noviembre era fresca, el parque en gran parte desierto. Esperó junto a la balaustrada de piedra con vista al lago, vigilando la llegada de Domínguez. Después de 20 minutos, un sedán entró en el lote. Miguel Domínguez emergió luciendo nervioso, llevando una pequeña bolsa de lona. Gracias por venir, dijo al acercarse. Creo que estoy en problemas. ¿Qué pasó? Después de nuestra reunión esta mañana, volví al trabajo como normal, pero las cosas se sentían mal. El gerente de propiedad seguía encontrando razones para chequearme, preguntar qué estaba haciendo.
Luego la oí por teléfono con alguien hablando de asegurar el área del sótano y remover los materiales restantes esta noche. Están limpiando la evidencia, realizó Ana. Rivera debe haber decidido que es demasiado riesgoso dejar nada atrás. Domínguez asintió. Tomé una decisión después de eso. Usé mi hora de almuerzo para hacer algo probablemente muy estúpido. Abrió la cremallera de la bolsa y sacó una caja metálica de aproximadamente 30 centímetros cuadrados, corroída por la edad. Entré en esa habitación. Ana miró la caja. ¿Tenía las llaves todo el tiempo? Superintendente del edificio, ¿recuerda? Tengo llaves para todo. Solo no se suponía que usara esta. Le entregó la caja. Encontré esto exactamente donde dijo que estaría. Piedra suelta en la pared de la esquina norte. Hay un espacio hueco detrás. La caja era pesada. Su tapa sellada con lo que parecía cera agrietada por la edad. Una pequeña etiqueta casi ilegible llevaba las iniciales Teo Tomás Robles, murmuró Ana. Hay más, continuó Domínguez. Ese pozo que mencionó no está completamente sellado. Hay un pequeño puerto de inspección en la tapa de concreto. Miré dentro con una linterna y vi huesos. Huesos pequeños en el fondo. Ana se sintió enferma. ¿Tiraron los cuerpos al pozo? Creo que sí. Y cubrieron con la historia de la tifoidea. Domínguez miró alrededor nervioso. Necesito irme. He estado aquí demasiado tiempo. Mi esposa espera en el auto calle abajo. Nos dirigimos a la casa de su hermana en Guadalajara esta noche, solo para estar seguros. Gracias por esto, dijo Ana aferrando la caja. Me aseguraré de que la verdad salga. Tenga cuidado, advirtió Domínguez. Esta gente, la familia Robles, han protegido este secreto por generaciones. No pararán ahora. Después de que Domínguez se fue, Ana permaneció en el parque examinando la caja. El sello parecía intacto, preservando cualquier contenido oculto por más de un siglo. Necesitaba abrirla con cuidado, documentando todo apropiadamente. En lugar de volver a su departamento, donde podría ser vulnerable, Ana condujo a la sociedad histórica. El edificio cerraría pronto, pero su colega Juan trabajaba el turno vespertino. Ana la saludó con sorpresa. 2 veces en un día el mundo debe estar acabando. Necesito un favor, Juan, uno grande. Le mostró la caja. Necesito documentar la apertura de esto. Es evidencia en una investigación histórica que estoy conducting. Juan levantó una ceja. Parece antigua. ¿De dónde la sacaste? Del sitio de la escuela Robles. Creo que contiene evidencia de un crimen. Un crimen muy viejo. Algo en su tono lo convenció. Usemos el laboratorio de conservación. Tiene mejor iluminación y cámaras. En el laboratorio, Ana rompió cuidadosamente el sello de cera y abrió la tapa. Dentro yacían varios ítems. Un diario encuadernado en cuero, un pequeño vial de vidrio conteniendo trazas de una sustancia cristalina y un sobre dirigido simplemente, confesión. Con guantes Ana abrió el diario primero. Contenía notas detalladas, en una mano apretada documentando experimentos químicos, conducidos entre 1905 y 1908. Las entradas describen pruebas de varios compuestos para aplicaciones industriales, tintes, preservativos y algo referido solo como compuesto X. Las entradas finales eran las más perturbadoras. 10 de febrero de 1908, descubrí a Herrera, invierno y cobre en el laboratorio después de horas. Afirmaron trabajar en un proyecto de ciencias, pero encontré mis notas privadas alteradas. Han visto demasiado. No puedo arriesgar exposición del trabajo del compuesto X. Tomás Jr. sugirió una solución. Reacio pero necesario. 12 de febrero de 1908. Solución implementada. Introducido compuesto X al agua del pozo del laboratorio. Dosificación calculada para mimetizar progresión de tifoidea. Junior monitoreará y informará. 15 de febrero de 1908. Primeros síntomas apareciendo en objetivos. Dr. Vera sospecha tifoidea como planeado. No se hace conexión con laboratorio. 18 de febrero de 1908. Cobre expiró esta mañana. Invierno por la tarde. Herrera aguantando pero incoherente. 19 de febrero de 1908. Objetivo final expiró. Junior asistió con disposición en pozo. Toda evidencia de compuesto X asegurada. Reporte de Vera confirma diagnóstico de tifoidea. Asunto concluido. Ana leyó el relato frío y clínico con horror creciente. Tomás Robles había deliberadamente envenenado a 3 niños por descubrir sus experimentos ilegales, y su hijo había ayudado a disponer de sus cuerpos. Luego abrió el sobre etiquetado Confesión. Dentro había una carta escrita en una mano diferente, fechada 1943. A quien corresponda. Yo, Tomás Robles Jr., estando en plena facultad mental, confieso por la presente mi rol en los asesinatos de Jaime Cobre, Isabel Invierno y María Herrera en febrero de 1908. Aunque tenía solo 13 años, asistí a mi padre en disponer de sus restos y mantener la ficción de un brote de tifoidea.
Por 35 años he vivido con este pecado. He visto sus rostros en cada fotografía de clase, aunque otros afirman que no están allí. He oído sus voces en pasillos vacíos. No me dejarán olvidar, ni deberían, mientras preparo cerrar la escuela. Dejo este registro sellado detrás de piedra con la esperanza de que algún día alguien dé a estos niños la justicia que merecen. Soy demasiado cobarde para confesar públicamente y enfrentar las consecuencias en vida. El químico que mi padre creó, lo que llamó compuesto X, era un veneno destinado a sabotaje industrial contra sus competidores. Los niños descubrieron sus notas y fórmulas durante una visita no autorizada al laboratorio. Por esto fueron asesinados. Sus restos yacen en el fondo del pozo. No pude soportar moverlos cuando los sellamos. Que sean encontrados y descansados apropiadamente. Que Dios perdone lo que no puedo perdonarme a mí mismo. Thomas Robles Jr. El ítem final en la caja era el vial etiquetado simplemente X. Trazas de una sustancia cristalina blanca permanecían dentro, presumiblemente una muestra del veneno usado para matar a los niños. Ana documentó todo cuidadosamente, fotografiando cada ítem y transcribiendo los textos. Cuando terminó, se recostó, abrumada por lo que había descubierto. «Necesitas llevar esto a la policía», dijo Juan en voz baja. Había estado observando su trabajo en silencio, su expresión creciendo cada vez más perturbada. «Estos asesinatos ocurrieron en 1908», respondió Ana. «Todos los involucrados están muertos hace mucho». ¿Qué puede hacer la policía ahora? «Los restos de esos niños aún están en ese pozo. Eso es una escena del crimen, incluso después de todo este tiempo. Y la familia Robles ha estado activamente encubriéndolo. Eso es obstrucción de justicia ocurriendo ahora mismo». Ana asintió lentamente. «Tienes razón. Pero primero necesito hacer copias de todo. No confío en que estos documentos no desaparezcan una vez que entren en canales oficiales». Trabajaron juntos para crear escaneos digitales y fotografías de toda la evidencia. Ana también preparó un reporte detallado combinando su investigación histórica con los materiales recién descubiertos. Para cuando terminaron era casi medianoche. «Los guardaré en la bóveda segura por esta noche», ofreció Juan. «Mañana podemos llevarlos a la policía juntos». Ana accedió, repentinamente consciente de lo exhausta que estaba. La emoción e intensidad del día la habían drenado completamente. Agradeció a Juan y se dirigió a casa, su mente aún procesando todo lo aprendido. Mientras conducía por las calles tranquilas de la ciudad, los pensamientos de Ana volvieron a los tres niños, Isabel, Jaime y María. Por más de un siglo habían estado tratando de contar su historia, esperando que alguien los viera, los oyera. Mañana su espera finalmente terminaría. Ana estacionó en su espacio aliviada de estar en casa. Mientras recogía sus pertenencias del asiento del pasajero, un movimiento en su espejo retrovisor captó su atención. Un auto desacelerando detrás de ella, sus faros apagados. Antes de que pudiera reaccionar, su puerta del lado del conductor fue abierta de golpe. Una mano se clampet sobre su boca, mientras otra figura se acercaba del lado del pasajero. «Señorita López», dijo una voz familiar. «Eduardo Rivera. Creo que tiene algo que pertenece a la familia Robles». El mundo de Ana se oscureció mientras algo se presionaba contra su rostro. Su último pensamiento consciente fue de tres niños observándola desde las sombras, su vigilia de siglo no aún completa. Cuando Ana despertó, se encontró en una habitación dimly iluminada con paredes de piedra. Su cabeza latía y su visión nadaba mientras trataba de enfocarse. Gradualmente reconoció sus alrededores, la habitación sellada del sótano debajo de los apartamentos insurgentes. El pozo tapado con concreto estaba en la esquina exactamente como Domínguez había descrito. Rivera se sentó frente a ella en una silla plegable, la caja metálica abierta a su lado. Había estado leyendo los contenidos, su expresión grave. «Sabe», dijo sin mirar arriba, «he trabajado para la familia Robles por 25 años. En todo ese tiempo nunca supe exactamente qué protegíamos, solo que era importante mantener esta habitación sellada y esta propiedad segura». Levantó la confesión de Tomás Jr. «Ahora entiendo por qué». Ana probó sus ataduras, bridas alrededor de sus muñecas atándola a un tubo. «La gente sabe dónde estoy», mintió. «La sociedad histórica tiene copias de todo». Rivera sonrió tenuemente. Su colega Juan ha sido muy cooperativo. Increíble lo que la gente hará cuando sus familias son amenazadas. El corazón de Ana se hundió. Sus únicas copias de la evidencia estaban comprometidas. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó, su boca seca. «No puede mantenerme aquí para siempre». «No», accedió Rivera. «Pero no necesito. Una vez que removamos toda la evidencia, incluyendo los restos en el pozo, esta habitación será completamente renovada. La significancia histórica será borrada». «¿Y yo?». Rivera no respondió directamente.
La familia Robles ha protegido su legado por generaciones. No pararán ahora. Mientras hablaba, la puerta se abrió y 2 hombres en ropa de trabajo entraron llevando equipo. Comiencen con el pozo, les instruyó Rivera. Extraigan y dispongan de todos los contenidos como discutido. Luego preparen la habitación para demolición. Los hombres asintieron y se movieron hacia el pozo tapado con concreto, preparando herramientas para romper el sello. Ana observó impotente mientras comenzaban su trabajo, el polvo de concreto llenando el aire mientras martillaban la tapa. Tiró contra sus ataduras, sintiendo el plástico cortar sus muñecas. Mientras los trabajadores rompían el concreto, una corriente fría barrió la habitación, extinguiendo una de las luces de trabajo portátiles. La temperatura pareció caer repentinamente, causando que los hombres pausaran y miraran alrededor inquietos. «Continúen», ordenó Rivera, aunque Ana notó que se había puesto pálido. Uno de los trabajadores iluminó con una linterna el pozo ahora expuesto. «Hay algo ahí abajo, sí», confirmó. «No puedo decir si son restos humanos desde aquí. Necesitaremos bajar a alguien o usar el equipo de recuperación». Mientras preparaban su equipo, Ana notó algo extraño. Un tenue brillo en el aire cerca del pozo, como distorsión de calor en un camino de verano. El brillo se volvió más pronunciado, gradualmente tomando forma. Una silueta infantil se hizo visible, una niña en un vestido anticuado con dobladillo incorrecto. Isabel Invierno. Ana parpadeó segura de que alucinaba, pero al abrir los ojos Isabel permanecía más sólida ahora. Y no estaba sola. Jaime Cobre y María Herrera estaban a su lado, sus formas creciendo cada vez más distintas. Los trabajadores tenían sus espaldas al fenómeno, pero Rivera se había vuelto para seguir la mirada de Ana, su rostro drenado de color. «¿Qué demonios es eso?», susurró. Los 3 niños estoalí en silencio junto al pozo, sus expresiones solemnes. Luego, como uno, se volvieron hacia Rivera y los trabajadores. Jaime apuntó a Rivera, su gesto inconfundiblemente acusatorio. Uno de los trabajadores finalmente notó, dejando caer su herramienta con un estrépito. «Jesús Cristo, ¿qué es eso?». La temperatura de la habitación plumeted más. El aliento de Ana salía en nubes visibles. Las luces portátiles parpadearon y murieron, dejando solo las linternas de los trabajadores cortando la oscuridad repentina. María Herrera dio un paso adelante, su forma ahora full y visible. Su boca se abrió, y aunque no salió sonido, sus labios formaron palabras que Ana de alguna manera entendió. «No nos ocultarán de nuevo». Los trabajadores retrocedieron, el terror evidente en sus movimientos. Uno tropezó contra una pared, su linterna barriendo salvajemente la habitación. El otro se volvió para huir, dejando caer su luz, que rodó por el piso y se detuvo, apuntando a los niños, iluminándolos en relieve stark. Rivera estaba congelado, la carta de confesión aún aferrada en su mano. «Esto no es posible», logró decir. Isabel se movió hacia él, su mano extendida. Al acercarse, el papel en su mano comenzó a humear, luego estalló en llamas. Rivera lo dejó caer con un grito, el fuego consumiendo el documento instantáneamente pero quemando nada más. «Detengan esto», gritó Rivera, su compostura hecha añicos. «Lo que sea que sean, detengan esto ahora». Los 3 niños volvieron su atención al pozo. Al unísono levantaron sus manos. El suelo debajo de la habitación comenzó a temblar, un rugido bajo que creció en intensidad hasta que piedras sueltas se sacudieron de las paredes. Uno de los trabajadores corrió hacia la puerta, manoseando el mango en pánico. El otro lo siguió de cerca. Rivera dudó, mirando de Ana a los niños, luego a los papeles quemándose. «El legado Robles no vale esto», murmuró. Luego huyó tras sus hombres. Ana permaneció atada, observando con agua mientras los 3 niños se acercaban a ella. Isabel extendió la mano, tocando las bridas alrededor de las muñecas de Ana. El plástico se volvió frágil y se rompió, liberándola. «Gracias», susurró Ana frotando sus muñecas. Los niños retrocedieron, volviendo a su posición junto al pozo. El rugido subsided, pero el aire permaneció cargado con una energía inexplicable. Jaime apuntó de nuevo, esta vez a la pared de la esquina norte, la ubicación que Domínguez había descrito donde la caja metálica había sido oculta. Ana se movió hacia ella, examinando la mampostería hasta encontrar un bloque suelto. Detrás estaba un espacio hueco conteniendo otra caja más pequeña que no había visto antes. Esta era de madera, su superficie tallada con las iniciales IKCMH. Dentro había un solo ítem, un pequeño cuaderno encuadernado en tela azul desvaída. Ana lo abrió con cuidado para encontrar escritura infantil. 10 de febrero de 1908. Jaime, María y yo estábamos trabajando en nuestro proyecto de ciencias cuando encontramos las notas secretas del señor Robles. Está haciendo un veneno. Ha estado probándolo en animales en la habitación del sótano.
Necesitamos decirle a alguien, pero Tomás Jr. dice que su padre se enojará mucho si lo hacemos. Decidimos tomar algunas notas como prueba. La entrada continuaba documentando lo que los niños habían descubierto y su plan para decirle al director de la escuela el lunes siguiente. La entrada final fechada 12 de febrero era desgarradora en su brevedad. El agua sabe extraña hoy. Tomás Jr. nos está viendo beberla. Está sonriendo de una manera que no me gusta. Ana levantó la vista del cuaderno para encontrar a los 3 niños observándola intensamente. Ahora entiendo, dijo suavemente. No eran solo víctimas, eran testigos. Intentaron detenerlo. Los niños asintieron al unísono. Me aseguraré de que todos sepan la verdad, prometió Ana. Su historia será contada. Las 3 figuras parecieron volverse menos distintas, sus formas haciéndose transparentes. Mientras se desvanecían, Ana sintió un profundo sentido de liberación en la habitación, como si una tensión sostenida por más de un siglo finalmente se hubiera roto. Recogió el cuaderno y salió del sótano, encontrando no resistencia. Rivera y los trabajadores habían huido, dejando el edificio silencioso y vacío. Afuera el amanecer rompía sobre la Ciudad de México. Ana condujo directamente a la estación de policía, donde presentó el cuaderno de los niños y explicó todo lo que había descubierto. Inicialmente escépticos, los oficiales se volvieron más atentos cuando mencionó a la familia Robles y la ubicación de restos humanos. Para esa tarde, el sótano de los apartamentos insurgentes se había convertido en una escena del crimen. Equipos forenses excavaron cuidadosamente el pozo, recuperando los restos de 3 niños. Pruebas de ADN confirmarían después sus identidades como Isabel Invierno, Jaime Cobre y María Herrera. La evidencia que Ana proporcionó, tanto la confesión de Tomás Jr., que había fotografiado en su teléfono, como el cuaderno propio de los niños, llevó a una investigación completa del encubrimiento de siglo de la familia Robles. Rivera fue arrestado intentando huir del país, y varios ejecutivos de inversiones Robles enfrentaron cargos por obstrucción de justicia. Un mes después, Ana estaba en el Panteón Civil de Dolores para una ceremonia especial. Los restos de Isabel, Jaime y María estaban siendo reenterrados, esta vez con reconocimiento apropiado de su verdadera historia. Un nuevo monumento había sido erigido, llevando sus nombres y la inscripción: buscaban la verdad, encontraron justicia al fin. Mientras la pequeña multitud se dispersaba después del servicio, Ana permaneció junto a las tumbas. El frío de noviembre había dado paso a heladas de diciembre, el cementerio quieto bajo una delgada manta de nieve temprana. Cumplí mi promesa, dijo suavemente al aire vacío. Su historia ha sido contada. Por un momento, justo al borde de la percepción, Ana pensó que vio 3 figuras pequeñas de pie entre los árboles distantes. Parecieron asentir en reconocimiento antes de desvanecerse en la suave nevada. Ana sonrió y se volvió para irse, segura de que las fotografías de clase de la escuela Robles mostrarían solo a los estudiantes que habían estado físicamente presentes en esos días lejanos. Los 3 niños que habían esperado tan pacientemente por justicia habían encontrado finalmente su paz. Mientras caminaba por el cementerio silencioso, Ana realizó que algunas historias no estaban destinadas a permanecer enterradas, que el pasado tenía su propia forma de alcanzar el presente cuando la verdad demandaba ser oída. Como archivista, siempre había creído en el poder de los registros históricos para revelar historias ocultas. Ahora entendía que a veces los testigos más importantes eran aquellos que la historia misma había intentado borrar. El legado de la archivista sería recordarlos y en su mente extendió la narrativa agregando reflexiones sobre cómo esta experiencia cambió su vida, llevándola a fundar un programa para investigar crímenes históricos olvidados en la sociedad, asegurando que más voces del pasado fueran escuchadas y cómo, en noches tranquilas, aún sentía una conexión sutil con aquellos 3 niños, un recordatorio de que la justicia trasciende el tiempo.